Hola, mi nombre es Jesús Mariño. Les voy a hablar sobre un resumen del tema número 4, correspondiente a generalidades sobre compactación, procesos de compactación y estados del suelo en el proceso de compactación. ¿Qué es la compactación? Es un proceso mecánico, dinámico o estático mediante el cual las partículas del suelo se acomodan y varían las propiedades del suelo, como lo son la relación de vacíos, la permeabilidad y la densidad del mismo. ¿Cuáles son los beneficios de compactar un suelo que va a ser utilizado para alguna obra civil? Pues que aumenta su capacidad portante, disminuye la permeabilidad y disminuye la capacidad de deformación, la cual no sería muy beneficiosa si se trata de una vía. Acá podemos ver una gráfica del ensayo de CBR, ¿verdad? Que determina, como quien dice, la capacidad portante del suelo. Y esto va a depender mucho, pues, de la compactación que se le haga al mismo. Sabemos que antes de realizar este proceso de compactación del que habla el tema correspondiente, pues se deben realizar ensayos al suelo, como lo es el ensayo Proctor, que es el más utilizado acá en Venezuela, el Proctor modificado en el caso de la Universidad de los Andes, el cual utiliza unos cilindros, ¿verdad? Y un martillo de compactación para así compactar en 5 capas una muestra de suelo y hallar así la densidad máxima y la humedad óptima. Por acá a la derecha podemos ver una curva de compactación. Ella cuenta con dos ramas, una rama seca y una rama húmeda. Una rama seca en la que el suelo pues va aumentando su densidad hasta llegar a un punto máximo, ¿verdad? Luego de que la humedad óptima llega a su humedad óptima, ¿verdad? Y luego comienza la rama húmeda, que es donde el suelo comienza a sufrir deformaciones debido al aumento de la humedad, ¿ok? Cabe destacar que también, así como se le hacen ensayos en el laboratorio antes de realizar el proceso de compactación, también se le realizan ensayos luego de que este suelo ya esté compactado, como lo son los ensayos tradicionales, ¿verdad? Que son el monolito inalterado, el cilindro biselado y el cono y arena. Estos ensayos son destructivos en diferentes grados, ¿verdad? Pero se realizan mucho en campo cuando no se cuenta con equipos más tecnológicos, por así decirlo. También tenemos los ensayos de compactación más modernos, como lo es el densímetro nuclear, que facilita mucho más el trabajo, ¿verdad? Y pues muestra resultados más precisos. Por acá a la derecha podemos ver el resultado de una densidad seca con densímetro nuclear. Podemos ver que en uno de los ejes está el número de puntos de medición, ya que se realiza en varios puntos del suelo, ¿verdad? Y el rango de densidad, ¿ok? Ya podemos comenzar a hablar sobre lo que es el proceso de compactación en campo. Y pues este es el proceso de campo utilizado para lograr las condiciones que hallamos en el laboratorio, es decir, la densidad seca máxima y la humedad. Lo que buscamos con este proceso es lograr estas condiciones en el suelo, ¿ok? Para así garantizar un grado de compactación del cual hablaremos un poco más adelante, ¿verdad? Y pues cumplir con las funciones solicitadas por el proyecto de ingeniería, el que involucre al suelo estudiado. Para realizar este proceso se necesita un equipo o una maquinaria, ¿verdad? Como ya hemos visto, pues existen varios tipos de maquinaria para compactaciones. Existe el rodillo neumático, los vibrocompactadores con rodillo liso, vibrocompactadores con rodillo pata de cabra,
las motoniveladoras y las mototrailas o mototraillas. Como podemos ver, el vibrocompactador de rodillo pata de cabra tiene protuberancias y por lo general se usa para suelos arcillosos. Acá podemos ver la selección del equipo de compactación según la clasificación AASHTO, como referencia Dugising y Rutland. Acá tenemos una tabla en la que podemos ver, dependiendo de varios tipos de suelo, pues se selecciona un tipo de compactador, ¿verdad? Y pues el número, que serían 1, excelente; 2, regular; 3, aceptable; 4, deficiente; y 5 inadecuado, ¿ok? Según esta tabla se selecciona el tipo de compactador. Como bien sabemos, pues el suelo en el proceso de compactación puede contar con 3 estados: el natural, ¿verdad?, que es el del banco de arena donde he sacado el material; el transportado, que vamos a decir que es un estado suelto del suelo; y el compactado, que es luego del proceso de compactación. Por lo general, estos 3 estados están unidos o se pueden calcular las condiciones de estos mismos, ¿verdad? O las propiedades de estos mismos a través de un factor de esponjamiento, ¿ok? El factor de esponjamiento, pues lo que relaciona son las densidades del mismo de cada uno de estos estados. Acá podemos ver unos perfiles en los que se pueden ver que dependiendo de cada estado en el que se encuentre el suelo, pues varía su relación de vacíos, aumenta o disminuye. En el caso del transportado, su relación de vacíos aumenta, lo que quiere decir que este sería un estado suelto del material, por lo que ocuparía también un mayor volumen. El estado compactado, ¿verdad?, que tendría un menor volumen, y su relación de vacío pues sería mucho menor. Acá están las ecuaciones del factor de esponjamiento. Como vemos, según sea el caso, ¿verdad?, los movimientos de tierra, pues se puede calcular un factor de esponjamiento, ¿verdad?, que relaciona la densidad de compactado con el que nosotros queremos calcular. Por ejemplo, si queremos calcular un factor de esponjamiento natural compactado, tenemos que la ecuación sería densidad seca compactada menos densidad seca natural entre la densidad seca natural por 100. Esto se calcula en porcentaje, ¿ok? Esto luego nos va a servir para calcular los valores del volumen natural, ¿verdad?, que se necesita para el proceso de compactación. Ok, esto en cuestiones de presupuesto y en cuestiones de transporte son unas ecuaciones muy importantes. Acá podemos también ver la ecuación del esponjamiento natural transportado, ¿verdad?, y del esponjamiento transportado compactado. Ok. Por último tenemos lo que sería el movimiento de tierra o los volúmenes de tierra que dependen del factor de esponjamiento. Por acá tenemos el volumen natural, ¿verdad?, que sería volumen natural igual a 1 más el factor de esponjamiento, que precisamente lo que está diciendo la ecuación, ¿verdad?, es que sería el volumen que se necesita más el factor de esponjamiento, que está en porcentaje. Esto para calcular cuánto se necesita de material para cumplir con el volumen de compactación de la capa de suelo, ¿ok? En general, pues
esto es lo que de esto se trata, el estudio de compactación, ¿verdad? El cual es un estudio muy importante para la determinación de la capacidad portante del suelo en proyectos de ingeniería, en este caso pues de pavimentos, que es lo que trata esta materia. Por último y no menos importante, deberíamos saber que los grados de compactación que se utilizan en Venezuela son de 95% para subrasantes, ¿verdad? O mayor el 95% o igual. Y para bases o subbases debe ser del 100%. El proceso de compactación es un proceso bastante complejo que debe contar con bastante control de calidad, ¿verdad? Y pues este debe ser supervisado por personal calificado para llegar a los objetivos. No es tan fácil en condiciones naturales o en condiciones de campo lograr este tipo de compactaciones. Y de esto requiere la calidad de la vía, ¿ok? Y que esta vía cumpla con los requerimientos que demanda el proyecto, que no tenga deformaciones, que tenga una capacidad portante suficiente para el tipo de tránsito que va a circular por ahí, y pues son factores muy importantes, ¿verdad? Que debemos tener en cuenta, ¿ok? En la realización de una vía. Bueno, esto es todo sobre el tema de compactación y muchas gracias por su atención.